Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que estéis pasando lo mejor posible esta cuarentena que, como ya os decíamos el otro día, lo más normal es que se alargase y bueno, para que podamos volver a la normalidad parece ser que tiene que ser así. Entonces vamos a seguir ayudándoos con pequeñas dudas que nos vais planteando y con aspectos, en este caso de la lengua, que siempre nos cuesta mucho verlos. Desde que somos pequeños en primaria y nos lo explican, hasta incluso los últimos cursos de la ESO, incluso en bachillerato, que siempre tenemos dudas con esto o siempre nos resulta difícil entenderlo. Como veis, son diptongos, hiatos y tristongos. Los tristongos van de la mano de estos dos, de diptongos y hiatos, pero son los más sencillos de entender, que ahora explicaremos y ahora recordaremos. Esta explicación os sirve, como decía, desde prácticamente tercero de primaria hasta segundo de bachillerato, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a intentar es de una forma sencilla, de una forma más o menos fácil y entendible, que comprendáis bien y os quede bastante claro cuál es la diferencia, en qué nos tenemos que fijar y demás. Bien, como fijáis, en la parte superior derecha tenemos puesto aquí vocales abiertas, vocales cerradas o semicerradas, que sería el término correcto. Esas van a ser la clave que vamos a tener en cuenta para distinguir bien un diptongo y un hiato. ¿Por qué se llaman vocales abiertas y vocales cerradas o semicerradas? Vocales abiertas porque cuando las pronuncio tengo que abrir la boca, A, E, O, no digo A, tengo que hacerlo con la boca abierta. Y las vocales cerradas o semicerradas porque no lo hacemos con la boca totalmente cerrada, evidentemente. Bueno, vocales cerradas, tampoco os quiero liar más. Estamos hablando de I y de U, porque como habéis visto, cuando las articulamos, cuando las pronunciamos, lo hacemos con la boca prácticamente cerrada o muy cerrada, ¿de acuerdo? Bien, las importantes en las que nos tenemos que fijar son las vocales cerradas, I, U. Esas van a ser la clave para distinguir bien y claramente un diptongo y un hiato. Bien, en los diptongos, siempre para que tenga un diptongo, tengo que tener obligatoriamente una I o una U, o ambas. Y no tienen que llevar esta I o esta U, no tienen que llevar tilde, porque en ese caso se rompería el diptongo y se convertiría en un hiato, como vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Entonces hemos dicho que para tener un diptongo tengo que tener sí o sí una I o una U. ¿De acuerdo? Por ejemplo, juego. La palabra juego, tenemos una U. Una I, una U, que no lleva tilde porque no es la vocal tónica. La vocal tónica es la E. Juego. La vocal en la que recae el acento sería la E, ¿de acuerdo? Y siguiendo las normas generales de ortografía, los diptongos siguen las normas generales de ortografía. Tengo una palabra llana, terminada en vocal, por tanto, no llevaría tilde, ¿de acuerdo? Si tuviese una vocal tónica, fuese la U o la I, en ese caso se convertiría en un hiato, como por ejemplo búho. Tenemos que tener en cuenta que la H a estos efectos es muda, entonces no tenemos en cuenta esa H y lo que hacemos es tildamos, ponemos la tilde en la U. Búho, como hemos dicho antes, no sigue las reglas generales de ortografía los hiatos. Como no lo hemos dicho al principio, esto es algo que normalmente sabéis, la diferencia entre un diptongo y un hiato es que en el diptongo esas dos vocales se pronuncian en la misma sílaba. Si separásemos en sílaba juego, tendríamos juego. Y búho, al ser un hiato, se pronuncian en diferentes sílabas, ¿de acuerdo? Como decíamos, no siguen las reglas generales de ortografía porque búho sería una palabra llana igual que juego. En este caso, como tengo un diptongo, no lleva tilde, como tengo un hiato, sí que se acentúa, no sigue las reglas generales de acentuación, ¿vale? Porque es una palabra llana, termina en vocal, no debería acentuarse, pero se acentúa porque es un hiato, ¿de acuerdo? En este caso podéis ver palabras que son muy similares. Mario. El acento, la sílaba tónica recae sobre Mario. Esta I no va acentuada, entonces
se pronuncian en la misma sílaba. Y sin embargo, la palabra María sí lleva tilde. Normalmente ya sabéis que muchas, la mayoría, que acaban en ría, como ferretería, cerrajería, todas estas, filosofía, etcétera, que acaban en ía, llevan tilde. Bien, María lleva tilde porque es un hiato. A la hora de separarlo en sílabas tendríamos esto, María. Igual que en búho, lleva tilde porque los hiatos no siguen las reglas generales de ortografía, ¿vale? Entonces, los diptongos hemos dicho, recopilando un poco, que siempre tienen que tener una vocal cerrada, una I o una U sin tilde, porque si esa I o esa U llevase tilde, se convertiría en un hiato, ¿vale? Siempre estamos hablando de grupos de palabras, de dos palabras, dos vocales en este caso, y que si se pronuncian en la misma sílaba tenemos un diptongo, si se pronuncian en sílabas separadas tenemos un hiato. El hiato nos puede aparecer de esta manera, con la I o la U con tilde, o nos puede aparecer cuando no tenemos vocales cerradas en esa pareja de vocales. Cuando solamente tenemos A, E, O, por ejemplo, aéreo. En aéreo, una palabra que utilizamos mucho para explicaros porque tenemos dos hiatos en la misma palabra, a la hora de separarlo, ¿de acuerdo? Aéreo. ¿Veis que lleva tilde? ¿De acuerdo? Porque sería una palabra esdrújula. Una cosa importante, el no seguir las reglas de acentuación. Nos referimos cuando tenemos, cuando la sílaba tónica, la vocal tónica es la I o la U. En el caso de que no tengamos I o U, sí que siguen las reglas generales de ortografía. Por ejemplo, crear. ¿Vale? Crear, crear, y no lleva tilde, no se acentúa. ¿De acuerdo? En ese caso sí que siguen las reglas generales de acentuación. En el caso de los hiatos con I o U tónicas, no seguirían las reglas generales de acentuación, ¿vale? Bien, esto es una explicación un poco rápida en diptongos, hiatos, diptongos pronunciamos en la misma sílaba, hiatos se pronuncian en sílabas diferentes. Y por último, veis que teníamos lo de los triptongos. Los triptongos ya sabéis que es mucho más fácil de identificar, ¿vale? Porque lo que tenemos en un triptongo es tres vocales. Esas tres vocales, por ejemplo, averiguáis. Os aparece mucho con verbos, en este caso, con diéresis, ¿de acuerdo? Al conjugar el verbo. Y le deberíamos poner tilde. Tilde siempre en la vocal del medio. En la vocal del medio, que es una vocal abierta, ¿de acuerdo? Ejemplos, averiguáis, por ejemplo, actuéis, para que veáis con una E, ¿de acuerdo? Y lo mismo es, la tilde la colocamos siempre en el medio, son fáciles de identificar porque tenemos tres vocales en la misma sílaba, ¿de acuerdo? Recordamos, diptongos, dos vocales que van seguidas y que se pronuncian en la misma sílaba, una de ellas sí o sí tiene que ser una I o una U sin tilde, hiato, dos vocales que van juntas pero pertenecen a sílabas diferentes, o bien porque solamente tenemos vocales abiertas, o bien porque tenemos una vocal cerrada I, U, que es la vocal tónica. En ese caso, como veis aquí en estos ejemplos, se pronuncian en sílabas diferentes. Y el triptongo cuando tenemos tres vocales que van juntas, que se pronuncian juntas. ¿De acuerdo? Bueno, con esta explicación terminamos la clase de hoy de lengua. Hoy, como hemos dicho, es algo que os sirve desde todos los niveles, desde tercero de primaria, como he dicho al principio, hasta bachillerato, y que espero que os sirva para entender este apartado de la lengua castellana que siempre os cuesta bastante. ¿De acuerdo? Esperando haberos ayudado y cuidaros mucho, por favor, tener mucho cuidado y cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que estamos para ayudaros. Un saludo, chao.